Ganar una discusión. Esto es nuestro primer estudio formal de día viernes. Queremos entonces entrar en el tema sobre ganar una discusión y vamos a tener varios puntos que vamos a estar viendo. Yo quiero mostrarles un poquito la agenda que vamos a ver. Número uno, vamos a checar un poquito el concepto, vamos a responder la pregunta ¿por qué discutir? ¿Cuál es el verdadero problema? Y vamos a ver un poquito lo que es el modelo bíblico. Mientras tanto, mientras que ustedes van anotando allí, espero para la próxima semana mandarles un borrador, darles un borrador del estudio, sí, una guía. Yo lo que quiero ahorita es que nos podamos ver toda la cara mientras que vamos haciendo esto. Entonces, fíjense, primero, el concepto de discutir está tomado erradamente porque parece que cuando decimos vamos a discutir es como que vamos a pelear. Y esto pasa en toda América Latina. Yo pensé que al principio que era solamente en Venezuela. Cuando viví en Estados Unidos y viví en Panamá, me di cuenta que el concepto de discutir como que no nos gusta. No, mejor no discutamos. Pero la discusión es algo clave, es muy importante porque una discusión nos va a llevar a exponer ideas y esas ideas a llegar a conclusiones, por un lado, o a comprender por lo menos el punto de vista de otro. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a discutir, yo tomé nota acá de lo que dice la Real Academia Española, dice examinar atenta y particularmente un tema. Y otro de los contextos, de las referencias, es contender y alegar razones contra algún parecer o contra alguna posición. Entonces, cuando decimos vamos a discutir sobre este tema, no es vamos a pelear, ¿ok? No es vamos a tirarnos las ollas por la cabeza, las cacerolas. No, vamos a discutir, vamos a sentarnos a ver lo que tú opinas y lo que yo opino. Y esto es en la relación, esto es matrimonial o familiar, esto es con los hijos, con los padres, esto es con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los clientes, etcétera. Y por supuesto, sobre todo con los hermanos de la iglesia. Entonces, partamos por allí. Cuando nosotros vamos a decir discutir, no tengo por qué alterarme y creer que puede ser un problema. De hecho, cuando yo digo vamos a hablar puede ser decir ideas, decir chistes, compartir anécdotas. Eso lo decimos cuando decimos vamos a hablar. Pero cuando decimos vamos a discutir es porque vamos a tocar seguramente un tema específico, un tema particular. Entonces, partimos de allí. Ahora, hago una pregunta para todos y abro panel. Ya sabiendo el concepto que el concepto no es de pelear, sino de tratar de llegar a soluciones, tratar de llegar a acuerdos, tratar de comprender un punto, creo que todos nosotros tendemos a discutir. La pregunta es, ¿para qué discutir? Cualquiera abra el micrófono y responda, ¿para qué discutir? ¿O por qué discutir? ¿Quién abrió el micrófono? Nadie, la hermana Victoria, ¿no? Yo considero de que, o sea, vamos a discutir es porque tenemos un punto y ambos tenemos opiniones distintas. Okay. Entonces, partiendo del concepto original de la Real Academia, discutir es que tú expones el punto, o sea, tú expones tu punto de vista en relación a ese punto específico. Lo que a ti te parece de ese punto y expongo lo que yo digo. Entonces, estamos discutiendo, estamos debatiendo una idea con respecto a un mismo punto. Ok, bien, es más, me gusta ese tema. Puede ser el tema de debatir, pero ojo, el de debatir siempre es mi posición contra tu posición, pero sí es un tema de debatir. Me gustó que tocaras ese tema. Ahora, cuando estamos discutiendo en familia o esposo y esposa, no buscamos debatir, buscamos llegar a una conclusión, pero está muy bien este punto. Ahora, otra razón adicional que nos pueda llevar a nosotros a tener una discusión con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con hermanos de la iglesia. ¿Qué nos puede llevar a discutir? Las discusiones surgen a veces de un contrapunto de opiniones. Ajá. Y uno o el otro plantea el tema de quién tiene la razón o la verdad absoluta, que entre nosotros es relativo. Ok, sí. Y esto es dañino, este tipo de discusiones para plantear quién tiene la verdad absoluta, ya no se vuelve una discusión para llegar a un acuerdo,
sino se llega más bien a un debate para llegar a establecer una posición, la mejor posición. Y eso es justamente lo que quiero que nosotros analicemos hoy. Si yo estoy hablando con mi esposa o con mi compañero de trabajo o con mis hijos para ganar, o sea, porque es un debate que yo debo ganar, como si estuviéramos en una contienda electoral para ganar los votos de los demás, o si estamos llegando a tratar de llegar a un acuerdo con respecto a un tema particular. Esto ocurre mucho incluso en la iglesia. Dentro de la iglesia particular, o sea, dentro de la iglesia local y también dentro de la iglesia en general. Sobre todo cuando somos de denominaciones diferentes, que una denominación quiere ser mejor que la otra, o más bíblica que la otra, o más espiritual que la otra. También ocurren este tipo de debates que no son sanos, que no son correctos, además, y que nosotros tenemos que llegar a puntos de acuerdo, y eso lo vamos a ver el día de hoy. Quisiera entonces comenzar con, antes que la primera persona me lea el primer versículo, quisiera entonces llegar a la primera conclusión. Entonces, un discutir no es necesariamente algo malo. El concepto puede ser que esté mal utilizado, pero no es necesariamente llegar a algo malo, y la consecuencia tampoco tiene por qué ser maligna. Hay personas que le tienen miedo a la discusión, ¿cierto? Cuando yo digo, Adriana, necesitamos discutir un tema, Adriana, aló, Ricardo me por otro lado. Las personas eventualmente no quieren tener la discusión porque lo están entendiendo mal. No quieren la confrontación, gracias. No quieren la confrontación, no quieren sentirse confrontados bien porque tienen miedo de pelear. Y no necesariamente cuando vamos a discutir un tema que donde tenemos diferencias tenemos por qué pelear. Y eso necesitamos entenderlo en la iglesia. Nosotros necesitamos entender en la iglesia que podemos sentarnos a discutir de un tema donde tengamos diferencias y podemos salir tomando un café igual, sin necesidad de tener altercado. Y eso es lo que quiero tocar yo hoy. Porque la iglesia, desde mi perspectiva, es el lugar donde Dios pule nuestro carácter para parecernos a Cristo, porque es en la iglesia donde se manifiesta el Espíritu de Cristo. Entonces, es en la iglesia donde yo debería aprender a comunicarme. Y de hecho, es en la iglesia donde yo aprendí lo que aprendí de comunicación. A pesar de que doy conferencias hace muchos años, quiero aclarar eso. En la iglesia yo aprendí a establecer vínculos reales con personas a quienes yo aprendí a amar y que sabía que me amaban y que teníamos diferencias, pero como yo vengo de una generación donde ladramos y maullamos y aullamos algunos de nosotros en las relaciones familiares, yo creí que en la iglesia era igual, y entonces yo también ladraba, aullaba, hasta que un pastor me dijo, hey, ven acá, las cosas no se resuelven aquí así. Aquí se resuelven de esta manera. ¿Ok? Y eso me ayudó. Y Hernán da fe, porque Hernán, no sé si en algún momento pasó por estos procesos, pero Hernán y yo compartimos en la primera iglesia donde yo me congregué, y Hernán puede dar fe de que ahí nos decíamos las cosas raspadito, pero con educación, con amor, con cuidado en el Señor. Entonces, yo quiero leer, voy a comenzar con esto. Yo voy a leer Mateo capítulo 15, versículos 15 al 20. Mateo capítulo 15, versículos 15 al 20, para que podamos entonces entender parte de la raíz del problema. Una de las raíces que tenemos erradas, entonces, que ya creo que la tomaron por allí, son los modelos que hemos tenido. ¿Cuáles son los principales modelos que nosotros tenemos para relacionarnos? Nuestros padres. No hay otra. Lo que papá y mamá hacían, más o menos, eso es lo que nosotros aprendimos a hacer. No hay otra. Y aquí no quiero poner tildes a nuestros padres, ni mucho menos, pero debemos entender. Si nuestros padres son neuróticos, nosotros vamos a ser neuróticos. Si nuestros padres son peleones, nosotros vamos a ser peleones. Si nuestros padres son groseros, nosotros vamos a aprender a ser groseros. Si nuestros padres son respetuosos, nosotros aprendimos a ser respetuosos. Si nuestros padres... Esto tenemos que entender que nosotros venimos bajo un modelo, y mientras más nos tardemos en reconocer los modelos que afectaron nuestra vida, más nos vamos a tardar en reconocer que tenemos que cambiar cosas en nuestra vida. Eso es una primera verdad para los que están anotando. Entonces nosotros debemos entender, bueno, vamos entonces a compararnos con Cristo, que es nuestro modelo principal, y vamos entonces a tomar decisiones de
qué cosas tenemos que cambiar y qué cosas no tenemos que cambiar. Yo le comentaba hoy a una persona que está pasando por un proceso, me decía, a veces me confronto con lo que estoy viviendo y me duele, me siento mal, etcétera. Y yo le decía, qué bueno que te estás sintiendo mal, porque eso significa que el Espíritu Santo te está confrontando con tu realidad. Y eso significa crecer. Si su vida no está siendo confrontada internamente, y usted es cristiano desde hace años, y su vida no está siendo confrontada, es porque usted está caminando en la misma dirección del diablo. Cuando caminamos en la dirección opuesta al diablo, nuestra vida va a ser confrontada. ¿Ok? Entonces, voy con este primer verso que voy a leer. Mateo 15, del 15 al 20, dice, tomando la palabra, Pedro dijo, acláranos la parábola. Y él respondió, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Les pregunta el Señor Jesucristo. ¿No entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero las cosas que salen de la boca son las que provienen del corazón y estas contaminan al hombre. El Señor les había dado una parábola de la tradición que los judíos tenían que lavarse las manos 7 veces antes de comer. Había toda una tradición judía, eso tiene todo su significado teológico, pero el punto es que es una tradición. Entonces le decían, hey, tus discípulos están comiendo, están espigando y están comiendo sin lavarse las manos. Están en contra de la ley, en contra de la tradición. Y entonces Jesús les dijo a ellos que eran unos hipócritas, y Pedro, después cuando están solos con el Señor, le dice, Señor, explícanos la parábola. Y el Señor le dijo, bueno, usted no ha entendido que lo que ensucia, lo que contamina, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. Por supuesto, ellos están hablando de un aspecto físico, tengo que lavarme las manos físicamente para comer, por el ritual, pero el Señor les está hablando de algo metafórico con respecto a lo que daña al ser humano. Entonces dice, las cosas que salen de la boca provienen ¿de dónde? Del corazón, dice Mateo. Y estas contaminan al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos lavadas no contaminan al hombre. Por supuesto, él está hablando de algo moral y está hablando de algo espiritual, mientras que los fariseos estaban hablando de algo ritual, de una ley ritual. Entonces, quiero comenzar con explicar que el problema principal que nosotros tenemos cuando vamos a una discusión, ya entendimos que teníamos un error conceptual eventualmente en nuestro concepto de discusión, pero el problema principal de por qué no queremos entrar a una discusión o por qué nos ha ido mal en una discusión o por qué los peleones siempre nos van mal en las discusiones, es porque el problema está en el corazón. ¿Por qué vamos a discutir y para qué vamos a discutir? ¿Vamos a discutir para ganar? ¿Vamos a discutir para humillar? ¿Vamos a discutir para negociar? ¿Vamos a discutir para aprender? ¿Cuáles son las razones que me llevan a una discusión? Y quería comenzar por aquí entonces porque es en el corazón donde se generan todas estas cosas malas y amargas. Veamos el Salmo 139:3, hermana Rosalía, creo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y todos mis caminos te son conocidos. Dice, examíname, oh Dios, examíname. Examina mi corazón, es lo que pide allí el salmista. Entonces, nosotros necesitamos comprender que si la Biblia nos está hablando del corazón, es porque allí está radicando tanto lo bueno como también lo malo. Hay un versículo que ya habíamos hablado en alguna oportunidad que está en Mateo, que el Señor dice, Mateo 6, que el problema es los ojos, que mientras los ojos no están iluminados correctamente, entonces lo que entra al corazón, al hombre, es oscuridad. Y cuando los ojos están bien iluminados, entonces lo que entra es sabiduría y entra es amor. Entonces el problema proviene de adentro, no proviene de afuera. Salmo 51:10, este salmo lo escribe David. ¿Qué ocurrió con este salmo? ¿Quién sabe la historia del salmo? Compartamos un rato. ¿Quién sabe la historia del Salmo 51? El rey David cometió un pecado atroz donde mandó a matar
al esposo de una mujer con la que él, a quien él deseó, y resulta que el rey David manda a matar a este hombre, el profeta lo confronta, no vamos a entrar ahorita en eso es para otro estudio, y entonces cuando David es encontrado culpable, cuando David se da cuenta que Dios le ha puesto el dedo y le ha dicho, tú eres un culpable, tú has matado a un inocente por tu propio problema, entonces David cae de rodillas, dice soy un pecador, y entonces escribe el Salmo 51. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar a Ricardo con el Salmo 51. 51:10. Dice, oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Señor, crea en mí un corazón recto. Renueva en mí, además. Cuando David se ve encontrado en pecado, le pusieron las luces de neón completa, entonces David cae de rodillas, eso es lo que hace un cristiano, no el efecto de Saúl, que trató de esconderse, y reconoce su pecado delante del Señor, y entonces le dice, Señor, ten misericordia de mí, limpia mi corazón. Volvemos al corazón. Entonces, si tenemos el corazón sucio, es donde, como dice Mateo, es donde salen las guerras, los conflictos, las lujurias, y por supuesto donde confundimos que yo voy a pedir una disculpa. Vamos a discutir, hermana Rosalía. Entonces, cuando nuestro corazón está mal, entonces tanto Rosalía como yo vamos a pensar que vamos a discutir es porque vamos a pelear. Voy entonces con Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él mana la vida. Porque sobre todas las cosas, vigila tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando uno le da consejo a los jóvenes solteros que están casaderos, no, y ni los casaderos tampoco, los adolescentes, siempre uno pastoralmente le dice, cuida tu corazón, no des tu corazón para que te lo destruyan, para que te lo dañen, para que te lo maltraten. Espera en el Señor, porque del corazón mana la vida. ¿Quiénes terminan siendo asesinos? ¿Personas que han sido amados por sus padres y han sido cuidados y protegidos? ¿O personas que han sido dañados en su corazón? ¿Quiénes terminan siendo violadores? ¿Quiénes terminan siendo ladrones, delincuentes, corruptos? Personas que tienen un corazón dañado. Nosotros necesitamos comprender por qué debemos proteger a nuestros niños y por qué debemos intervenir activamente en que la sociedad proteja a los niños. Porque los niños, el dañar a un niño es definitivamente no solamente dañar a un hombre, sino es dañar a una generación de hombres también. ¿Ok? Entonces, por eso la Biblia, en este punto, ¿cuál es el verdadero problema? La Biblia, estamos viendo parte de la agenda, ya vimos el concepto, ya vemos por qué discutir, porque queremos llegar a acuerdos y conclusiones, porque queremos comprender el punto de vista del otro, sus razones, para poder entonces llegar a soluciones. Y entonces estamos viendo que el verdadero problema está en el corazón. El verdadero problema, transformado en carácter, en un carácter débil, está en el corazón. El verdadero problema no es como eventualmente la gente dice, no, el verdadero problema es que mi esposa no me entiende. O el verdadero problema es que mi esposo, o el verdadero problema es que mi suegro, o mi mamá, o mis hijos. No, el verdadero problema está en el corazón del que está pasando la situación. ¿Okay? Entonces, el problema está en nuestro corazón. Claro, estamos viendo calumnias, estamos viendo injurias, estamos viendo cosas malas, por supuesto. Pero es nuestro corazón, si está limpio, va a ver la situación desde la perspectiva de Dios y vamos a comprender nuestro momento histórico, digo como cristianos, en las situaciones que estamos viviendo, con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo, con mis primos, con mis tíos, con la sociedad en general. Entonces, vamos de nuevo, necesitamos meterle la lupa a nuestro, en mi primera persona, a mi corazón. Entonces, este daño en corazón, hermano, es lo que hace que no maduremos a tiempo o que maduremos tarde. ¿Ok? Tengo 40, pero me comporto como 20. ¿Por qué el de 40 está buscando a la niñita de 20?
porque no creció, no maduró. Yo digo una frase: envejecer es obligatorio, madurar opcional. Eso yo creo fervientemente en esa frase. No hay otra. Entonces, nosotros tenemos, si tenemos 30, vivir como de 30, si tenemos 40, vivir como de 40, si tenemos 50, vivir como de 50, y tenemos que madurar y sanar nuestro corazón. Pero resulta que fuera de la iglesia, tal vez los únicos mecanismos que hay para hacer estas cosas es a nivel de psicólogo o de psiquiatra. Tal vez son los únicos mecanismos, porque hay muy pocos mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo regular para que una persona sane su corazón herido y maltratado y dañado? Yo se los digo: el éxito, la fortuna, la fama. Soy el gerente ejecutivo general de tal empresa. Entonces, con eso tapas: odio a mi papá, odio a mi mamá, odio la vida, me quiero suicidar. Me compré un Ferrari nuevo, último modelo, y lo quiero compartir con todos porque me siento humilde. Este tiene tremendos rollos internos, no ha madurado, es un inmaduro, cree que va a comprar cariño y amor con el dinero que da. Es muy fácil darnos cuenta de las debilidades de las personas. Ya va, porque vamos a sacar un poquito el mueble, porque resulta que me duele la espalda. Porque ya no somos de 15. Ajá. Entonces, yo no entendí la risa. Yo estoy aquí sufriendo por mi espalda. Yo quiero saber cuál fue el chiste, porque ¿cuál fue el chiste? Qué barbaridad. En lugar de sufrir conmigo, sufran con lo que sufren. Y no ve la almohada que tengo yo, pastor. Ajá, lo que pasa es que me entienden. Yo creo que más como que la almohada. No me voy a copiar la mano rosa. Sí. Entonces, caemos entonces en este tema. Ya concluimos que cuál es el verdadero problema, está en el corazón. Yo voy a dar un resumen de 2 puntos en esta parte. Número 1, los problemas que tenemos en las discusiones son fallas en nuestro carácter, que hace que las discusiones no sean beneficiosas. ¿Ok? Son las fallas en nuestro carácter. ¿Y cuáles son las fallas de nuestro carácter? Bueno, ya se los dije. ¿Ok? Fíjense, si yo digo un chiste, entonces la persona se hiere porque la persona tiene un problema de autoestima. Si yo digo, bueno, lo que pasa es que la gente que se pone camisas rojas, siempre está peleando. Entonces ahí salta la gente, tengo camisa roja y me siento... o se ríen y por dentro están... Le dieron un juguete nuevo. Le dieron un juguete nuevo, qué bueno, para botar el estrés. Te lo agarra, pum, 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 pum. Ajá, fallas en mi carácter. Hermano, revísese qué pasa cuando alguien te busca una discusión o quiere conversar contigo. Revísate por qué te hieres. Yo me acuerdo en la iglesia, mi primera iglesia, yo no nací en esa iglesia, yo nací fuera, pero en mi primera iglesia yo me acuerdo que habían hermanas que se acercaban a mí y me decían: Engelbert, tú eres muy simpático, pero cuando te molestas, tu cara se transforma, tus ojos se transforman. Y yo no entendía, hasta que el Señor me hizo entender que todo eso era ira acumulada, odio acumulado, de un pasado desastroso, de una vida desastrosa, y era el tiempo que Dios tenía para trabajar y para limpiarme, y cosas que todavía tiene que seguir trabajando en cada vida de cada uno de nosotros. Yo siempre le digo a las personas que, ¿por qué trabajo tanto con el carácter? Porque yo veo personas que dicen: sí, yo voy, Dios y el Espíritu Santo me dijo, y yo declaro, y yo decreto, y yo digo: ay, papá, este es el mismo, igualito que el que compró el Ferrari. O sea, hace muchas demostraciones externas, porque dentro lo que se está, decimos nosotros en Venezuela, quebrado, ¿no? Está roto por dentro, y entonces trata de tener manifestaciones espirituales externas para demostrar un carácter y una fe que no tienen. Por eso trabajo con el carácter de las personas, porque estoy absolutamente convencido que el carácter es lo que nos diferencia a nosotros del mundo. Y convencido, por supuesto, el Espíritu Santo, ¿no? Pero un carácter manejado sobre el Espíritu Santo e incluso internamente lo que nos diferencia a los cristianos
Es el cristiano que no tiene carácter del cristiano que tiene carácter. O sea, madurez. El segundo punto, es que hay fallas en las cualidades de comunicación. Aquí entramos en un tema un poquito, tal vez no tan bíblico, pero tenemos problemas de comunicación. No sabemos comunicarnos, no sabemos hablar. Algunos de ustedes, yo los he impulsado a hablar. Yo quiero hacer una pregunta, hágala por el grupo. Yo quiero preguntar, hágala por el grupo. Yo quiero, ¿por qué? Hágalo por el foro, aquellos que están estudiando conmigo y saben que es así. ¿Por qué? La gente se ríe. Yo no sé si se ríe como para adentro o para afuera. ¿Por qué? Porque sé que la comunicación tiene que ser el epicentro de una relación. Hermanos, si no sabemos comunicarnos con las personas más cercanas, no vamos a aprender a comunicarnos. Pero después yo comienzo a comprender que mi identidad en Cristo me permite ser abierto, libre, me permite ser honesto, transparente. Y eso para mí fue altamente liberador. No sabía comunicarme muy bien porque, bueno, vengo de una estructura familiar donde nos gritamos. Cuando llego al Evangelio me doy cuenta que Dios quería que yo me comunicara bien para evangelizar a otras personas. O sea, yo comienzo mi transformación a nivel de comunicaciones por mi interés en alcanzar personas para Cristo. Usted tiene que revisar dos cosas. ¿Cuáles son las fallas de tu carácter? Que es una cosa, tu carácter, tu mal genio, tu impaciencia. Bueno, todos, perdón. No tú, nosotros, todos. Nuestra impaciencia, nuestra intolerancia con la gente. Eso es un problema a nivel de discusión. Y el otro problema es cuando no sé comunicarme. Yo no sufro de intolerancia ni de impaciencia, pero no me gusta hablar con mi pareja, o no me gusta hablar con mi jefe, o no me gusta hablar con el grupo. Imagínense usted un pastor que no le guste hablar. Tenemos que saber hablar, porque si no, entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos con las personas? ¿Ok? Debo aprender el código. ¿Cuándo hablábamos ayer? Anteayer hablábamos mi esposa y yo. Los códigos. Yo soy una persona de contacto. Hernán lo sabe. Hernán, porque es el único que me conoce de todos ustedes. Yo soy una persona de contacto. Ah, bueno, Tairi también me conoció. Y Mariana Aurelis también me conoció. De contacto, abrazo a la gente, le doy un beso a la gente. En Venezuela damos besos en el cachete. Eso no es invento de Argentina, eso es invento de los venezolanos. Pero en Argentina se da más rico. Y ese es nuestro trato. Ya la hermana Rosalía va a refutar por ahí. Le estoy viendo quitando el micrófono. Sí, ya estoy por sabotear de nuevo su clase, porque en Paraguay somos mejor. En Paraguay tú te cruzas con cualquier persona y te dice buenos días, aunque no te conozca. Y te dicen en guaraní, "Mba ella panecoe", que quiere decir buenos días. Hañande yara tandero basa, y ya. Te conoces con todo el mundo, así que clase saboteada. Amén, amén. Entonces, fíjense que cuando nosotros, entonces, usted tiene que separar esto, carácter, de fallas de comunicación. Los esposos, esposas, me explico, a las parejas, tenemos que salir corriendo, no sabemos comunicarnos. Las mujeres, y es una vertiente, en serio, hablando en serio, las mujeres no les gusta repetir la cosa muchas veces y quieren que los hombres sean más intuitivos con respecto a lo que ellas esperan de uno. Y eso es un error. Eso es un error. El hombre, por el contrario, trata de decir la regla una vez y entonces entiende que la regla ya quedó establecida para siempre. Y eso también es un error, porque es una pareja entre dos. Entonces tenemos que combinar, ser parte activa de una solución, y esto ocurre en todas las áreas de mi vida, o sea, de la persona. Yo como jefe necesito comunicarme con mis empleados, yo como colaborador necesito con mi equipo de trabajo. En el ministerio yo necesito comunicarme con el pastor, decirle cómo está mi vida, preguntarle, intercambiar. Aquí en los grupos, cuando, ¿para quién va a preguntar? Siéntanse en libertad, porque esto es el canal justamente para nosotros practicar nuestra comunicación. Entonces, hay que chequear estas dos áreas, que es lo que daña nuestra manera de percibir la comunicación. Voy a compartir una gráfica que mi esposa hizo, digital, pero tú la hiciste.
Tú le dijiste, si fue algún error, fue tuyo. No, mentira, mentira. Mi esposa pasó esta gráfica, yo iba a decirle a los muchachos, miren la gráfica, miren la gráfica. Mi esposa la hizo bien bonita, ya se la voy a compartir. Ok, aquí está la gráfica. Perfecto. Acá está la gráfica. Entonces, comparto un poquito cómo es esta gráfica, cómo es la discusión más o menos, ¿no? Tenemos temas los cuales necesitamos compartir, hablar, discutir, porque necesitamos llegar a acuerdos con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con el jefe o con mis empleados, o sea, en todas las áreas de nuestra vida, con el pastor, con la hermana de la iglesia, el hermano de la iglesia, etc. Estos diferentes temas, entonces, me van a llevar a una discusión. Eventualmente algunos los lleva a un nada. No discuto, no hablo, no presumo, no pregunto, no digo, porque mejor boca calladita no entran moscas, ¿no? Pero eventualmente nosotros tenemos que llegar a una discusión, llegar a una conversación profunda acerca de algún tema del cual tengamos que tocar. Como ya dije, lo que está en el corazón, hermanos, es lo que va a determinar lo que va a pasar con la discusión. O sea, si tu corazón está mal, pues entonces vamos a terminar en una pelea, en una mala discusión. Vamos a terminar en una pelea, una mala discusión. ¿Qué trae una pelea, una mala discusión? Intolerancia, ya no te tolero, te pierdo el respeto, una pérdida de control, agresión, y las situaciones terminan mal, se empeoran la situación. ¿Por qué? El problema no es la intolerancia, el irrespeto, la agresión, la pérdida de control. El problema está en donde ya dije, en el corazón, en la falta de carácter, en un carácter no trabajado por el Espíritu Santo, en un carácter no madurado, porque venimos, por supuesto, del mundo de una manera equivocada. Venimos con códigos errados de nuestras familias y de la sociedad en la cual nos rodea, y tenemos que comprender entonces Ahora, un corazón sano, un corazón que ama a Dios, que está en la búsqueda del Señor, no es perfecto, pero un corazón que está tratando de crecer, de madurar, de glorificar a Dios con la vida, entonces decanta en una buena discusión. Esta buena discusión implica dos cosas: acuerdos y crecimiento. Entonces, dentro de esta discusión, que me lleva a acuerdos y a crecimiento, porque el corazón de las partes que están involucradas, de alguna manera, tienen sanidad de Dios dentro de sí, entonces lleva a respeto, a una interacción sana, donde conversamos, donde tú estás y yo estoy, nos lleva a un dominio propio, porque nuestro carácter está dominado bajo el Espíritu Santo, y el dominio propio es parte del fruto de una vida manejada por el Espíritu Santo. Búsqueda y encontrar soluciones. Esta discusión entonces busca llegar a puntos medios donde nos beneficiemos todos. Hay una satisfacción personal cuando yo creo que a algunos de ustedes, a todos nos ha pasado que vamos a una discusión y nos ponemos nerviosos, verdes, azules, no queremos ir, tenemos miedo, pero resulta que cuando la discusión se da y sale todo chévere, uno sale de ahí y dice, wow, qué buena estuvo esta discusión. Eso es satisfacción personal. Y con respecto al crecimiento, entonces, esta discusión de un corazón sano nos da oportunidades, dos particularmente, para crecer emocionalmente, o sea, seguir creciendo, seguir haciendo nuestro corazón sano, por supuesto ahora con el intelecto también y con el Espíritu Santo, y número dos, crecer en conocimiento. Entonces, para que ustedes tengan allí más o menos una lámina, poder entender entonces que generalmente los temas nos van a llevar a una discusión que casi son inevitables, y la situación realmente, el epicentro de todo esto está en el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Y aquí entonces es donde quiero entrar en lo que yo he llamado, como dije en la lámina anterior, un modelo bíblico. No voy a decir el modelo bíblico ni el único modelo bíblico, pero quiero dejar 4 puntos para que podamos ver este modelo bíblico. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere decir algo? Esto es un estudio a compartir, ¿no? Esto no se sientan que es una clase, una conferencia, esto es para compartir. Quiero
darle a ustedes lo que Dios me ha mostrado en los últimos años y lo que por supuesto yo veo desde el punto de vista bíblico. Moisés, Dios te bendiga. Me alegra verte por ahí. Gracias, gracias. Ok. Entonces voy a dar el punto 1, que es lo que va a leer la hermana Victoria, e inmediatamente el punto 2, que es lo que va a leer el hermano Miguel. Ellos tienen el punto 1 y el punto 2 de este modelo bíblico. Hermana Victoria. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre es pronto para oír, tardo para hablar, tardo para oír. Hasta ahí mismo. Pronto para oír. Hermano, pronto para oír. ¿Cómo conecto todo para allá? ¿Ok? Entonces, el primer punto para un modelo bíblico, una discusión, es ser prontos para oír, o sea, estar dispuestos, ser proactivos a escuchar a la otra persona. Ese es el primer punto. Yo no puedo ir a una discusión sin saber los argumentos del otro, sin saber los pensamientos del otro, sin saber los criterios del otro. No puedo llegar, yo no puedo estar, como dicen por ahí en la calle, estás a la defensiva. O sea, no hemos empezado a hablar y ya estás tirando piedra, ¿no? Espérate primero, déjame que te diga lo que quiero decir. Ok, entonces lo primero es ser prontos para oír. La segunda parte del versículo de, esto es Jacobo, Santiago 1:19, el hermano Miguel. Dice, tardo para hablar, tardo para airarse, y punto. Ok, tardos para hablar y tardos para airarse. Fíjense entonces, el primer punto es prontos para oír, o sea, estemos dispuestos, y también entonces vamos a retenernos, no hablemos todavía, no interrumpamos todavía, y además de eso, aunque me estén diciendo algo que tal vez me molesta o que tal vez me inquieta, no nos molestemos todavía. No nos molestemos todavía. Ahí tenemos dos pasos. Bueno, son tres, pero ahí tenemos dos pasos rápidos. Tardos para hablar y entonces también tardos para airarse y para hablar. Ok, en el tercer punto tenemos el primer libro de Reyes, capítulo 3:9, creo que era Sabi, si no me equivoco. Ahí hablamos acerca de una sabiduría que debemos pedir a Dios para discernir. Sabi, que creo que es el que lea primer libro de Reyes. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ok, Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón, cuando se le aparece el Señor y le dice, Salomón, vas a ser rey, eres rey, pídeme lo que quieras, Elohim lo cumplirá. Pídeme lo que quieras, le dice Dios. Y Salomón le dice, dame sabiduría y para poder discernir lo bueno de lo malo. Entonces nosotros queremos una discusión, hermanos. Callemos primero, oigamos, no nos molestemos, no hablemos rápidamente, y mientras que va sucediendo la discusión que estamos teniendo de lado y lado, vamos a pedirle al Señor en oración, Señor, déjame entender lo que está bien y lo que está mal, déjame ver lo que puede venir de ti y lo que no puede venir de ti, y déjame saber lo que puede afectarme y lo que no puede afectarme. Entonces, allí nosotros vamos construyendo una discusión y vamos construyendo para todos cómo ganar, por supuesto, la discusión, que es el objetivo de la charla de hoy, de este compartir bíblico. Y quiero entonces ahora la persona que tiene, Liliana, Proverbios 15:2, que es el último punto, el cuarto punto para llegar a una conclusión. Amén, dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua de los sabios adornará sabiduría y la lengua de los necios hablará sandeces. Dice incluso, hay versículos que dicen que la lengua del sabio destilará ciencia, sabiduría, inteligencia. Cuando nosotros entonces, en una discusión, hay dos personas hablando, necesitamos entonces también hablar. Una vez que hemos pedido sabiduría, entonces también le podemos pedir al Señor que nos ayude a hablar correctamente
Y aunque estemos siendo ofendidos, estemos siendo maltratados, hayamos sido malinterpretados, que nosotros podamos entonces destilar sabiduría y por supuesto que podamos ser como hijos del Padre. Dice la palabra de Dios en Mateo, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos que nosotros vamos a ser perfectos, pero entendemos que esta perfección que Dios nos está pidiendo es integridad, ser intachables, ser irreprochables, o sea, que no haya nada que pueda reprocharnos. Y como sabemos que no vamos a ser perfectos, tal vez en algún momento vamos a, como yo digo, se le va a perder la rueda a la carreta, se le va a salir la rueda a la carreta y la carreta se va a estrellar. Nosotros tenemos que comprender que nosotros necesitamos entender que debemos glorificar a Dios. Y aquí es donde está la parte más álgida de todo esto, hermano. Nosotros como cristianos tenemos un propósito que es glorificar a Dios. Y a veces nosotros creemos que glorificar a Dios es venir al templo, levantar las manos y entonces le estoy, gloria a Dios, gloria, gloria, le estoy glorificando a Dios. Y de lunes a sábado, o sea, la gloria no es nada más en el templo, la gloria no es levantarle la mano los domingos, es cuando nosotros, decía el Señor Jesucristo, o sea, cargamos nuestra cruz. Por supuesto, con el Señor la carga con nosotros. Es donde nosotros glorificamos a Dios porque la gente dice, te pareces a Dios porque estás haciendo las cosas correctas. ¿Vamos bien por ahora? Sí. Ok. ¿Cuál es el secreto? Bueno, no, yo voy a decir al final cuál es el secreto para ganar una discusión. Quiero dar un par de advertencias en medio de esto antes de llegar a la conclusión final. La primera advertencia. Estamos en la época de las redes sociales y la mayoría de ustedes me tienen a mí en las redes sociales y me conocen. Yo no tengo ningún problema en Twitter, Facebook, Instagram, que me sigan y que vean lo que yo hago. Pero en las redes sociales ha empoderado a todo el mundo. La gente que antes no sabía hablar, ahora por redes sociales eso se descarga. Dicen discursos completos. Personas que jamás hubieran agarrado un micrófono, ahora por las redes sociales ponen videos y se presentan de una manera como nunca lo hubieran hecho de otra forma, ¿no? Las redes sociales ha despertado las bajas pasiones de los seres humanos de una manera sobrenatural. Ahora las personas creen que porque pueden hablar en redes sociales y porque tienen un like, estoy caminando muy evangélico, muy cerca de Dios. Ya estoy casi, yo soy como Jesucristo, ¿no? Por supuesto, volvemos a la falta de carácter. Hoy, voy a poner este ejemplo porque fue un ejemplo intencional. Hoy sabemos lo que pasó con Netflix, ¿verdad? Sabemos que Netflix está ya sacando se llama, no es Gossip, ahorita les digo el nombre en inglés y en español, una serie de niñitas de 11 años que las están enseñando a bailar sensualmente y a vestirse sensualmente con ropa sensual, como las muchachas que bailan en los cabarets, ¿ok? Y una de estas niñas es musulmana, por supuesto que hay otras de otras religiones, pero una de estas niñas es musulmana, es africana, musulmana, y entonces ella es la protagonista de la serie y sencillamente ella se va a rebelar con 11 años de edad, va a robar dinero a su familia, se va a ir a la calle para vestirse como una niña como una cualquiera, porque ella quiere bailar en cabarets y quiere bailar de esta manera. Y ya la promoción está en Netflix, ¿ok? Entonces, y que Dios le hable a cada uno de ustedes. Yo dije en un post, Paradoja Evangélica, hay evangélicos que son cómplices de la programación basura que está sacando Netflix. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando usted paga $9, ellos no van a agarrar, no, este es evangélico, los $9 vamos a utilizarlos en la serie evangélica. No, hermano. Ellos agarran los 20 millones, los 30 millones de usuarios, agarran los $9, tienen 700 millones de dólares y con eso hacen la serie de la niña de 11 años. ¿Me estamos entendiendo? O sea, nosotros el que paga Netflix está financiando, por supuesto salieron algunos evangélicos diciendo cualquier cosa. ¿Tú eres evangélico de verdad? Yo sí, soy evangélico. No pago Netflix. Tú sí pagas Netflix, yo no pago Netflix. Yo no tengo Netflix. Nosotros no creemos en Netflix.
Dijo que yo le había dicho a la gente estúpida, porque yo creía que los evangélicos eran estúpidos. La hermana Rosalía creo que lo leyó. Y le dije, primero, me estás calumniando porque yo no le dije a nadie estúpido. Dije cómplice. Segundo, entiendo que tú estás pagando Netflix. Dame tus argumentos bíblicos y yo te voy a dar mis argumentos. Entonces ella dio los argumentos, que el mundo está mal, que todo está mal, que todo Pataplún está mal y que cada quien elige el programa que quiere ver en Netflix. Entonces yo le dije que yo no tengo por qué tener Netflix. Un cristiano evangélico no tiene por qué atarse a nada de este mundo. Puedes tenerlo o no, pero no tienes por qué tenerlo. Eso es una cultura del tengo que tener. Y le dije, en pocas palabras, también le dije que ya nosotros en casa habíamos elegido en qué invertir los $9. Hermanos, $9. Yo quiero que todos ustedes sepan que $9 le da de comer a una familia en Venezuela. $9 le da de comer, le ayuda a los alimentos de hermanos que están en las misiones en Nigeria, en Congo, en Sudán, en India, en China, pasando trabajo. $9 ayuda a hermanos que necesitan medicamentos y $9 les ayuda para una pastilla para que les quite el dolor de cuerpo. O sea, ni siquiera se sentaron a pensar. Y ahora voy a lo peor. Pastor, copastor, líder de iglesia, hija de un pastor, no se sentaron a pensar en las niñas de 11 años que están siendo explotadas en este programa. No se sentaron a pensar en sus hermanitas, en sus hijas, en sus nietas, que cuando vean Netflix van a decir, yo también me puedo ir de la casa a los 10 años y me puedo ir a hacer con mi cuerpo lo que sea. Voy entonces, y yo dejé mi post y fui hablando, y a cada uno que me va gritando, insultando, maltratando, a mí me gusta la discusión. Y a mí me gusta la discusión de altura. ¿Por qué me gusta? Porque a mí me parece que tenemos una responsabilidad delante de la gente de enseñarle los principios bíblicos. Tú puedes estar en desacuerdo conmigo, yo te voy a decir cuál es el principio bíblico que ataca acá. Entonces van a venir ataques porque tú eres el más evangélico, porque te crees el más santo. No, lo que quiero es dónde está tu posición, dónde está tu convicción. Entonces yo le dije a la muchacha, postdata, en mi casa ya nosotros elegimos. Y le dije, tienes razón, cada uno de nosotros decide qué puede ver. Nosotros decidimos no ver Netflix, no financiar programas sádicos como los que financia Netflix. Nosotros decidimos utilizar el dinero de una manera diferente. Entonces, ¿cuál es la convicción de nosotros? Voy a la parte ahora de la discusión, no nos quedemos allá, vamos, que estamos hablando de la discusión. A veces, cuando nosotros estamos poniendo una posición, nos llegan, fíjense, personas que no son cristianas a decir, no, porque tú crees que eres súper espiritual y eres perfecto. No, yo estoy diciendo cuál es mi posición. Mi posición es que yo no pago Netflix. Eso es todo. O sea, ¿por qué te molestas? Porque yo no pago Netflix, porque digo que sencillamente tú estás colaborando con lo malo. La Biblia me dice a mí que nosotros no tengamos nada que ver con lo malo. Eso es lo que me dice la Biblia. Y desde mi perspectiva, yo darle $9 a Netflix mensualmente, en lugar de darle $9 a los niños que se están muriendo de hambre, es incorrecto. Es incorrecto. Hace 100 años no existía el televisor. Los evangélicos hace 100 años se morían por ver televisión. ¿Por qué nos atamos a cosas de este mundo? ¿Por qué nos atamos a situaciones de este mundo, al consumismo exacerbado que estamos teniendo? Discutí, me insultaron por mensajes internos, y por supuesto que estuve leyendo las diferentes alternativas porque la gente quiere que tú des el brazo a torcer. La mayoría de las personas que te atacan, para que sepan eso, porque también yo investigo, no publican cosas de Dios, no están pendientes de la situación del mundo. Entonces, cuando tú publicas algo, te dicen, eres un religioso, eres un fariseo, te crees que eres mejor que los demás. Yo sencillamente me voy al libro de Hebreos, cuando dice que la palabra de Dios, ¿cómo es? Es como una espada de doble filo, correcto, que penetra hasta los tuétanos. No soy yo el que te está molestando. Eres tú, que dices ser cristiano, que tiene el Espíritu Santo dentro, y lo que está haciendo Dios dentro de ti es lo que te está perturbando. Yo le llamo a eso de cariño, en algún momento vamos a predicar eso, el síndrome ¿de quién? El síndrome de Caín. ¿Cuál es el síndrome de Caín?
va y mata al hermano, y cuando Dios le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? Bueno, ¿y qué vas a saber yo de mi hermano? ¿Ah? Ese es el síndrome de Caín. Entonces estás en pecado, te descubren el pecado y tú terminas tú siendo acusado. Molesto. Entonces, pero escúchame bien. Yo hago esto porque tengo muchos años practicando la discusión de altura. O sea, yo vengo del mundo alto ejecutivo en Venezuela, en empresas de servicio, y llegué a ser vicepresidente de una empresa, y yo tengo discusión, o sea, siempre genero discusiones. Voy entonces a la alerta. Las redes sociales, hermano, ustedes escriben en blanco y negro. Las letras no tienen carita feliz, carita preocupado. O sea, es difícil tener una discusión a través de las redes sociales donde tú solamente estás escribiendo. Voy entonces a hablar del corazón. Escúcheme bien. Yo le escribo a Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás tú? Entonces vamos a suponer que Ricardo está obstinado, está molesto, está iracundo. Y yo le digo, epa Ricardo, ¿sabías que el café que me mandaste se dañó? Ricardo, como está molesto y está iracundo, piensa que yo le estoy reclamando. Y resulta que lo que yo le estoy diciendo es que el café llegó dañado. Pero él, como está de aquel lado, molesto y iracundo, piensa que yo lo estoy criticando. Y eso es lo que pasa en las redes sociales. Por eso yo me extiendo en mis respuestas para explicarle a la gente, no estoy molesto contigo. Yo lo que te quiero es explicar cuál es mi posición. No me ataques. Si te sientes atacado, dime dónde te estoy atacando para entonces yo tratar de corregirte que tengo algo que corregir. Lo que yo no puedo corregir es tu pecado. Entonces, cuando usted vaya a entrar a una discusión, hermano, usted tiene que saber que la discusión usted tiene que llevar argumentos. No utilice los canales de las redes sociales para entrar en discusiones que va a perder siempre. ¿Me está escuchando? Las redes sociales, ya lo he probado por 12 años, las redes sociales no sirven para evangelizar. No sirven para evangelizar. Las redes sociales no sirven para discipular. Métanse en los grupos de cristianos, hermano. Todo el mundo es maestro bíblico. El que acaba de conocer al Señor, el que no lo ha conocido, todo el mundo tiene una teología, todo el mundo tiene una doctrina. Lo peor que puede hacer un cristiano hoy día es estar en los grupos de Facebook de cristianos y entrar a una librería cristiana. Usted me va a decir que sí, la peor librería donde puede entrar un cristiano es la librería cristiana. Empodérate tú mismo, sé el éxito, sé el más rico de la fama, toma el Espíritu Santo y hazte famoso. Es terrible las librerías cristianas para actualmente entrar. Usted entonces necesita argumentar. Yo le digo a las personas, cuando tú vayas a tener una discusión, tú necesitas argumentar, pero no para ganar la discusión. No se trata de ganar una discusión, ¿ok? Se trata de poder de alguna manera tratar de ser luz, como decía el libro de Judas, para los que estuvieron Judas con nosotros, o sea, tratar de ser luz para aquellos que pues, se pueden rescatar. Yo doy 2 respuestas en redes sociales. Si a la segunda respuesta la persona no ha reaccionado, yo no sigo respondiendo nada más nada. Entonces, lo que quiero con ustedes con esta advertencia, y voy a dar mi advertencia de corazón, no se metan en discusiones en redes sociales. No lo hagan. Pero tú lo estás haciendo. Yo lo estoy haciendo con otro propósito. Usted no entra a discutir para ganar discusiones, porque va a perder la discusión, va a perder el testimonio, va a perder la paciencia, va a perder la paz. No lo haga. Eviten las discusiones en las redes sociales. Esa es la primera advertencia, la primera. Mariela, ¿ibas a decir algo? Mariela agarra el muñequito, agarra el muñequito, ajá. Quiero hacer una consulta. ¿Por qué las redes sociales no sirven para evangelizar ni para dar palabras? ¿Cuáles son las razones por las que no sirven? Porque es lo que más se utiliza ahora. Ok. Yo estoy preparando una charla para a nivel de seminarios para esto, para cómo evangelizar por redes sociales. Yo lo utilizo para evangelizar, para discipular, pero la red social ha exacerbado el yo. Somos más individualistas que antes, ¿ok? Entonces, en la red social, como tú no le ves la cara a la otra persona, tú escribes cualquier cantidad de barbaridades y tú terminas pensando que lo que tú estás diciendo está bien. Ya no hay puntos de enfoque, ya no hay puntos de comparación, donde tú digas, me estoy comparando con el doctor en letras tal o con el doctor en tal cosa, ya no hay punto, ya cada quien es su propia ley. Entonces, cuando tú entras a una red social, no hay personas, o sea, tú no vas a ver a Engelbert, quiero buscar a ver a quién sigo yo hoy.
quiero ver quién me dice una palabra buena, quiero ver quién me lleva a Cristo. Eso no ocurre. ¿Alguno de ustedes se ha metido hacia la red social? No, todos nos comenzamos a meter en la red social para compartir con otros. Y eventualmente comenzamos a influenciar a otros. Estamos en la... ¿Cómo? Para chusmearle la vida a los demás. Estamos en la época donde todo el mundo quiere ser protagonista. Donde todo el mundo quiere ser protagonista. Nadie quiere aprender de nadie porque todo el mundo tiene una razón, tiene una respuesta. Todo el mundo dice tener una, como decía el hermano Miguel, una verdad. Entonces, tú vas a entrar a la red social. ¿Cómo evangelizas en la red social? Hay personas que llegan a las redes sociales porque quieren buscar algo de Dios. Entonces buscan algo de Dios y comienzan a seguir a un pastor, a un influencer, a una iglesia, a un movimiento. Pero la gente no está entrando ahí para, la gente no está entrando ahí para ser influenciada por aquellos que ellos no conocen. Se meten en la red social para ser influenciados por aquellos que ellos conocen. Entonces, realmente es perder tiempo en las redes sociales. Hermanos, tengo 12 años en esto. La iglesia es esto que estamos haciendo, es donde nos reunimos con un propósito común para tratar de profundizar en el Señor, etc. Entonces, quería dejar esos dos alertas. Volvamos con lo de la parte de la discusión. Hermana Raiza, bienvenida, Dios le cuide. Ay, como que se salió otra vez. Ah, sí está ahí, Dios me la cuide. Oye, que Dios te bendiga. Gracias. Amén. Entonces, volvemos al punto de la discusión. Tomando entonces estos alertas, no se ponga a discutir, no se ponga a llamarle la atención a personas por el WhatsApp. Cuando vas a llamar la atención, tienes que llamar para que te vean la cara y veas que tú no estás molesto, que no estás encolerizado. Termino entonces con esto. La mejor discusión, aquella discusión que se gana, dice un dicho, la mejor discusión es aquella que no se da. ¿Ok? La mejor discusión es aquella que no se da. Esa es la primera conclusión, la primera parte de la conclusión. Sin embargo, gracias, María Norelis. María Norelis dice, el riesgo que también puede correr un nuevo creyente en las redes sociales son las falsas doctrinas de la discusión. La mejor discusión es la que no se da, pero yo quiero llamar la atención acá. Nosotros necesitamos discutir. Nosotros necesitamos exponer nuestros puntos de vista. Hay cosas que se pueden negociar y cosas que no es necesario. O sea, si me lo das en el plato grande o en el plato pequeño, voy a discutir con mi esposa porque queremos comer el mismo plato. No caigamos en aquel extremo. Pero hay situaciones donde sí necesitamos hablar, donde nuestros códigos no están claros, tal vez como pareja o tal vez con el hermano de la iglesia, ustedes conmigo, yo con alguno de ustedes. Necesitamos discutir para poder comprender lo que puede estar pasando. Es muy importante. Es muy importante que ustedes un día se paren y digan, hermano, pastor, quiero hablar contigo. Tú sabes que tú dijiste esto y yo veo en la Biblia algo diferente. He escuchado de personas en las iglesias que le tienen miedo a hablar con sus pastores cuando tienen alguna diferencia. No, eso no está bien. Podemos discutir y podemos hablar. Mi responsabilidad está en enseñarles lo que creo que dice la palabra, pero su responsabilidad, si Moisés lo tiene ahí en mente porque se me olvidó el versículo de los hermanos de Berea, es escudriñar las escrituras para confirmar que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Como los hermanos de la iglesia de Berea, que está en el libro de Hechos, que se me olvidó en este momento el versículo. Podemos discutir, hermanos. Y de hecho, creo que es muy sano. Yo discuto con mi esposa. Nosotros hablamos, ¿verdad? Mi amor. ¿Para qué vamos a tener enemigos, verdad? ¿Para qué vamos a buscar enemigos en la calle? Miren, hablar es fundamental, hermanos. Fundamental. Aclarar los puntos, aclarar lo que creemos, lo que queremos. Y termino con esto. La discusión tiene que ayudarme a establecer límites. Escúchame, establecer límites es sano. ¿Ok? Entonces, una discusión donde usted y yo estamos hablando debe llevarnos entonces a llegar a puntos de acuerdo y poder establecer límites con las personas. Esa es parte de la clave de una discusión.
hablo de una discusión interdenominacional, bautistas, luteranos, calvinistas, reformados, metodistas, pentecostales, etcétera, de las 1000 denominaciones que hay. Una conversación es, nosotros creemos tenemos doctrinas fundamentales que creemos todos los cristianos evangélicos, hay doctrinas fundamentales, Cristo es Salvador, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la regeneración, la salvación solamente por fe, por medio, a través de la gracia de Dios, creemos en la Escritura como única fuente de autoridad, o sea, tenemos doctrinas fundamentales que nos hacen cristianos a todos, porque todos las creemos y las practicamos. Pero hay algunas doctrinas y algunas prácticas que no son iguales en la iglesia evangélica. Entonces, yo lo que tengo que hacer sencillamente a nivel de esta discusión es entender por qué aquella denominación o aquella iglesia hace lo que hace y no señalarla, criticarla, como si nosotros tuviéramos la verdad absoluta y como si eso fuera altamente importante para mi cristiandad. Tenemos que aprender a respetar que así como nuestros hijos salen unos más grandes, más chiquitos, más gorditos, más flaquitos, más cabezones, menos cabezones, o sea, Dios también tiene sus hijos, tiene la manera en como nosotros, Él ha permitido que nosotros concibamos algunas cosas de la Escritura, nos permite a nosotros alimentarnos porque estamos tratando de acercarnos a Él. Entonces, quiero decir esto porque no tenemos por qué, el acuerdo que podemos llegar es, bueno, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la regeneración, en la salvación solamente por fe, vamos a orar por Argentina, vamos a orar por Venezuela, vamos a orar por Estados Unidos, vamos a orar por Panamá. Podemos orar por la familia, por la salvación. Son puntos de acuerdo, puntos de encuentro. No tengo por qué ser un enemigo tuyo. De hecho, el Evangelio de Juan dice que en esto conocerán que son mis hijos, en que se amen. No está diciendo que tenemos que discutir y que llegar a peleas. No voy a favor de esto. Yo voy a favor de la unidad de la iglesia evangélica. Quiero que sepan eso. Yo creo en la unidad, no en la uniformidad, en la unidad de la iglesia cristiana. El acto que tuvimos el domingo, tuvimos por lo menos a 9 denominaciones diferentes en el acto del domingo. Y le doy gracias al Señor por eso. Le doy gracias al Señor por eso. ¿Alguno se dio cuenta del otro? No nos dimos cuenta de las denominaciones. Entonces, en la familia también nosotros tenemos que llegar a acuerdos. Ajá, Hechos 17:11, los hermanos de Berea, para los que anotan. Hechos 17:11. El problema es cuando no se conoce la diferencia entre discutir y pelear. Gracias, hermana Juana. Sí, por eso justamente estaba dando yo esta charla hoy. Para que podamos entender que discutir es plantear mi punto, tú planteas tu punto y vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Como tú crees que el evangelio es de esta manera, y yo creo que el evangelio, por ejemplo, tú crees que tienes que leer una traducción bíblica específica, porque es lo que tú crees que eso es lo que se tiene que leer, y yo creo que yo puedo leer otras Biblias, pues sencillamente no llegamos a un acuerdo allí, pero no me perjudica que tú leas solamente esta traducción y a ti no te debería perjudicar que yo lea las otras traducciones. Listo, no hay ningún inconveniente con eso. No tenemos por qué terminar peleando, terminar enemistados. Y eso es lo que quería dejar como reflexión hoy. El punto medio de esta charla es tu corazón. Ese es el punto medio. Nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Estamos sanados en nuestro corazón? ¿Entramos en una relación sin haber sanado nuestro corazón de la relación anterior? La famosa frase, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, eso todavía lo tenemos en nuestra cabeza, porque eso no es lo que dice Dios. Lo que dice Dios es que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice Dios. Lo que dice Dios es que somos santos, apartados para Él si somos salvos. Y lo que dice Dios es que debemos conducirnos con amor y con bondad. Termino entonces en el Salmo 51, nuevamente Ricardo, creo. El Salmo 51, 10. Salmo 51 está al lado del 50 y del 52, en medio. Sí, se me enredaron los números, nada más, pero bueno.
Dice, oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces vamos a poner este tiempo delante del Señor para que cerremos y que podamos entender, número uno, que discutir no es pelear, es poder dar argumentos de lo que creemos, de lo que pensamos, sabemos. Pido al Señor que cada una de las parejas que estamos representados aquí podamos entender que nosotros podemos decirle a nuestra esposa y a nuestro esposo, mi amor, necesito conversar contigo, vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos un mate, vamos a hablar de temas, de algunas cosas que tengo, por qué dejas los calcetines aquí, o por qué tal cosa, por qué no recoges la mesa, por qué no me ayudas a lavar los trastes, lo que sea. No hay por qué discutir y por qué pelear si tenemos un corazón limpio. No tenemos por qué hablar inculpando a las demás personas para que las demás personas se sientan culpables. No tenemos por qué presionar a la gente para que la gente reaccione ante nuestra situación. Escúcheme bien. Dios nos demanda a nosotros nuestro carácter, no nos demanda el carácter de los demás. O sea, yo tengo que aprender a controlarme independientemente de los agentes externos. Yo tengo la responsabilidad delante de Dios de aprender a controlarme. No hay otra. Dios no va a revisar a otro a través de mí. Déjame ver quién te hizo daño, quién te hizo llorar, quién te hizo gritar, déjame ver quién. Eso no es así. Porque justamente Dios dice que nos ha dado su Espíritu Santo y que no nos va a permitir hacer pasar por ninguna prueba que nosotros no podamos soportar y que aparte de Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Carácter. Carácter. Eso es lo más importante para ganar una discusión. Primero, no tenerla. Y segundo, si necesitamos tener la discusión, llevarla en el Señor. Oremos antes de la discusión, busquemos nuestros argumentos para estar claros, yo le digo a la gente que escriba, para poner los puntos en claro y llegar con un corazón afable para solucionar la situación que tengamos que solucionar o lo que tengamos que preguntar. Huir no siempre es la mejor opción porque a veces huimos y resulta que el problema se vuelve peor. Porque estamos huyendo y a lo mejor una persona está esperando ser restaurada. ¿Nos ha servido el compartir que tuvimos hoy? Vamos entonces a orar y recordemos siempre, glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Nuestro propósito es glorificar a Dios. Y cuando ese sea nuestro propósito, el Espíritu Santo en nosotros se va a encargar del resto. Le dije a alguien durante la semana, calladitos nos vemos más bonitos. Conmigo es un poquito difícil la cosa, ¿no? De verme más bonito, pero calladitos nos vemos más bonitos. Aprendamos a callar y esperemos que la justicia de Dios haga resplandecer su luz sobre la luz del creyente. Y esto es un trabajo de un día a la vez. Oramos.